¿Qué tal amigos de Método Colapinto? Bienvenidos a un nuevo segmento. Nos avecinamos rápidamente a la última fecha del campeonato, Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes, donde el argentino tendrá protagonismo este fin de semana en un circuito que presenta algunas variantes con respecto a lo que ha pasado en el último fin de semana con Qatar. Pero vamos a estar hablando justamente de esto y qué le depara o qué le espera al piloto argentino en cuanto a lo que puede encontrarse justamente en pista. Todo esto y mucho más en este video, pero antes de continuar justamente con este segmento, como siempre les decimos, los invitamos a sumarse y a suscribirse al canal de Método Laboratorio. Llegamos a la última fecha del año, fecha 24 de una temporada 2025 que ha tenido algunos altibajos para Alpine. Una temporada que claramente no ha sido la mejor en términos de productividad, porque de hecho está al fondo de la tabla de posiciones y no ha sumado muchas unidades, y la única referencia para la escudería simplemente ha sido lo que ha hecho Pierre Gasly, que realmente ha sacado casi que mucho jugo de una fruta que no tiene realmente mucho por exprimir. Hablamos justamente de la 525, un auto que ha presentado un montón de inconvenientes durante buena parte de la temporada, pero pensando de cara a lo que viene en cuanto al fin de semana y a la actividad que justamente tendrán los pilotos, tanto el francés como el piloto argentino, un fin de semana que, por ejemplo, presentará un circuito que tiene algunas características importantes a tener en cuenta de cara a todo lo que vamos a ver justamente en este fin de semana. Tenemos que mencionar que este es un circuito que tiene 16 curvas, que tiene por ejemplo dos zonas de DRS, que tiene dos rectas, una recta un tanto más extensa que la otra, lugares en donde seguramente se podrá marcar una diferencia en cuanto a la parte de acelerar y a la parte de rápida, ¿no?, de los autos. Tengamos en cuenta que no es sinónimo justamente de Alpine, pero sí es importante mencionar esta cuestión. Una carrera que está estipulada a 58 vueltas y un circuito que presenta menor degradación con respecto a lo que vimos el fin de semana anterior en Qatar. De cara a la actividad y lo que podrá pasar en los entrenamientos, este fin de semana no vamos a tener formato sprint. De hecho, la última fue justamente en el Gran Premio de Qatar. Este fin de semana será directamente con los respectivos entrenamientos, con la clasificación y con la carrera final prevista para el día domingo. Pero de cara a los entrenamientos hay una cuestión no menos importante, y es lo que ha comunicado Alpine a través de sus redes sociales, porque oficializaron de que el día del primer entrenamiento, ni más ni menos que el piloto estonio, estamos hablando de Paul Aron, será el piloto que reemplace a Pierre Gasly, que de hecho cederá su monoplaza para que el piloto de Estonia tenga ni más ni menos que minutos, para que tenga más contacto justamente con el piloto, mejor dicho con el monoplaza. Recordemos que esto ya está estipulado en cuanto a los artículos que provee, o mejor dicho que indica la FIA. Esto ya está previsto, así que será el tercer entrenamiento que tendrá el piloto con la escudería Alpine, que ya ha dicho presente en otros entrenamientos. Hablamos justamente de Monza y del último en México, en donde, bueno, ni más ni menos que el piloto de reserva que tiene Alpine tendrá nuevamente actividad este fin de semana. Lo propio también hará Franco Colapinto, un piloto pilarense que ya tiene data y tiene información con respecto a lo que ha podido vivenciar arriba de un monoplaza en este circuito, en Jazz Marine, porque recordemos que el año anterior, en el 2024, el piloto argentino se presentaba ni más ni menos que con la estructura de Williams, una estructura que hoy presenta una realidad o una actualidad totalmente diferente, pero que ya tiene los conceptos básicos para saber qué determinaciones tomar, para saber cuáles son los sectores rápidos, para saber cuáles son los lugares de frenadas importantes y todas estas cuestiones que pueda tener el piloto argentino para anticiparse a un fin de semana que será la última presentación del piloto argentino de cara a este 2025. Claro, ya comenzamos a pensar en la próxima temporada 2026, pero todavía no hay que apresurarse porque queda la última fecha para disputar, y este fin de semana, como bien decíamos, que bueno, tendrá mucho protagonismo tanto para el piloto francés como para el piloto argentino. Al margen de toda esta cuestión que mencionamos anteriormente, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, además de las rectas extensas que tenemos justamente en este circuito, hablamos de un sector en particular, el sector en el que se encuentra la curva 10, 11 y 12, curvas de frenadas importantes, en el que el piloto argentino tendrá que tener mucho cuidado, que tendrá que tener mucha precaución a la hora de tomar determinaciones. Y además tenemos el antecedente de lo que sucedió el año pasado. Recordemos que Franco Colapinto en el 2024, cuando arrancaba justamente la carrera, a las primeras vueltas, de hecho en la tercera vuelta, tuvo un choque con Oscar Piastri. Esto hizo que tuviera problemas en el neumático, y en la vuelta 28ª el argentino finalmente tuvo que abandonar, no pudo completar esa carrera, y seguramente será un recuerdo un tanto amargo que bueno, intentará revalidar este fin de semana cuando tenga obviamente contacto con el Alpine en su última presentación, como ya habíamos mencionado anteriormente, para esta temporada.
Siguiendo con esta situación, tenemos que mencionar, si bien es verdad que Franco Colapinto desafortunadamente no pelea el campeonato, pero sí tenemos que mencionar que vamos a tener una definición del campeonato para el infarto, al rojo vivo, porque tenemos a 3 pretendientes al título. Hablamos justamente de Lando Norris, el piloto que lidera justamente el campeonato, a Max Verstappen, el piloto que ganó en la carrera anterior. Hablamos justamente de Qatar, y también por duplicado había ganado con anterioridad en Las Vegas. Y ni más ni menos que a Oscar Piastri, el compañero de Lando Norris. Los 3 pilotos que llegan este fin de semana con muchísimas opciones de quedarse con este título. Un campeonato que casi podría emular a lo que pasó en el 2021, cuando Max Verstappen y Hamilton llegaban realmente con muy poca distancia en cuanto a términos de puntos para definir ese campeonato, y en el que finalmente el piloto de Países Bajos, hablamos de Max Verstappen, se quedaba con ese título para de alguna u otra forma y de allí en adelante construir una buena cantidad de títulos que hoy lo tiene como un pretendiente realmente muy fuerte, al margen de que McLaren en buena parte del año ha marcado muchísima diferencia. Nosotros siempre hablamos en cuanto a información y siempre hacemos hincapié de toda la actualidad de Franco Colapinto, pero es importante mencionar este detalle no menos importante en el tramo final del campeonato, ya para darle un cierre a esta temporada 2025, que realmente tendrá a una definición que puede seguramente quedar en la historia de la Fórmula 1, con la cantidad de temporadas que ha tenido justamente la categoría más importante que tiene ni más ni menos que el automovilismo a nivel internacional. Tengamos en cuenta que Lando Norris para esta fecha, a esta altura de campeonato, llega con 408 puntos, Max Verstappen llega con 396 puntos y Oscar Piastri llega con 392 puntos. Muy ajustado en cuanto a unidades, en una carrera que va a dar ni más ni menos que 25 puntos. Aquí una cuestión no menos importante. Claramente, si Max gana, será más que relevante para el piloto neerlandés, pero tendrá que seguir de reojo para ver qué pasa con sus respectivos compañeros, o si se quiere contrincantes, porque tendrá que ver cómo finaliza Piastri, cómo termina Norris, y lo propio también para Lando Norris y para Oscar Piastri. Un fin de semana que realmente va a ser para el infarto, y que también vamos a seguir muy de cerca para ver qué surge o qué sucede con el piloto argentino en su última presentación para el 2025. Mi nombre es Germán Ramírez Vilota y como siempre les decimos, realmente ha sido un placer. No se olviden de suscribirse al canal de Método Laboratorio y también de seguirnos en nuestras respectivas redes sociales.